Buenos días a todos, a nuestro canal de YouTube del Círculo Molinari. Estamos hoy aquí con el profesor Miguel Anxo Bastos, por lo tanto es un día muy especial para el canal. A raíz de nuestra presencia en redes y del anuncio de nuestras primeras jornadas presenciales, pues muchos nos han estado preguntando pues el porqué del nombre del Círculo Molinari, que quién fue Molinari y tal. Entonces, pues para eso tenemos al profesor hoy con nosotros. Antes de empezar, me gustaría recordar que todavía quien quiera inscribirse a las jornadas presenciales que tendrán lugar en los días 8 y 9 de abril en Madrid, en la Universidad Francisco Marroquín, pues que todavía están a tiempo de inscribirse y participar. Toda la información está en la descripción del vídeo y en nuestras redes sociales. Las jornadas van a ser estupendas y van a estar allí pues dos alumnos, por ejemplo, del profesor Basto, como son Daniel y Óscar Carreiro, dando conferencias allí. Y bueno, que quien quiera si después de ver este vídeo pues les interesa que se informe y que se inscriba en las jornadas. Vamos a comenzar por preguntarle al profesor pues quién fue Molinari, quién fue Gustave de Molinari. Pues no es un autor muy conocido, la verdad sea dicha. Yo creo que uno de los que contribuyó más a redescubrirlo fue Rothbard. Digo que es extraño porque algunas de sus obras sí que han sido traducidas al español. Y lo descubrí buscando en las bibliotecas, en la biblioteca de la Universidad de Santiago, que hay algún ejemplar antiguo de sus obras, y en general se puede ver que existían en el siglo XIX obras traducidas al español, incluso al portugués, de Molinari. Fue un economista belga muy liberal y tenía cierta altura intelectual, o sea, era un economista de cierto peso y muy longevo, vivió casi 90 años, que no vivió más de 90 años, casi 97 años casi vivió. Estoy hablando de memoria, porque creo que fue muy longevo. Y vivió en Bélgica y vivió en Francia, pero sufrió numerosos exilios, según iban en su larga vida, se iban discurriendo los gobiernos, a veces tenía que exiliarse, a veces no. Era un economista bastante radical, incluso a día de hoy, bastante radical. Era un liberal extremo. Lo que pasa es que formaba parte del círculo liberal de Francia, ¿no? del Journal of Economistes, ¿no? del journal o sea, del círculo de Bastiat, del círculo de Say, del círculo, sobre todo de Dunoyer, ¿no? De todas estas personas que formaron un círculo en varias generaciones, que formaron un círculo liberal libertario muy potente en Francia. Y él siempre estuvo en otra cosa. Además, siempre fue distinto, digamos, de los liberales políticos, con los que se llevaban muy mal. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de liberal hablamos de forma genérica y no vemos las enormes disputas que hubo entre los liberales de corte económico y los liberales de corte político, que al final acaban derivados más cara al estatismo. Y él tuvo muchos problemas siempre teóricos con este tipo de gente. Y fue un economista muy interesante, escribió mucho en esta revista, escribió muchas publicaciones. Yo tuve también un pequeño tratado sobre la esclavitud, obviamente contra el tráfico de esclavos, y es un autor que llama la atención a día de hoy porque fue uno de los primeros en propugnar una solución al problema de la defensa de libre mercado. O sea, es uno de los autores más próximos al anarcocapitalismo que existía. Cuidado, él no era anarquista, hay que decirlo también. Pero sus soluciones son próximas al anarcocapitalismo porque plantea o intenta resolver uno de los problemas principales que tiene el anarcocapitalismo, que es la cuestión de la defensa y la seguridad. Y él la plantea en un librito, un pequeño folleto que se llama de la seguridad, la cuestión de la seguridad. Sí, sobre la cuestión que mencionó, sobre su disputa, digamos, contra los liberales políticos, o la disputa en general que ha existido entre los liberales políticos y los liberales más económicos, sí podría un poco ahondar en esta cuestión y en ese sentido, pues explicar cuál era la posición de Molinari en ese debate. Mi idea, a ver, Molinari también, cuidado que a veces, digamos que como que cede en algunos argumentos por no llevarse mal con el poder. Él es muy radical, es una persona muy radical, incluso para su tiempo, cuestiones de defensa, pero digamos que no quería ser llevado al ostracismo por el círculo liberal de que su época, que lo trataba bastante mal, lo trataba como ser extravagante, o decían que era una persona como que desprestigiaba el liberalismo. Tuvo una serie de disputas al respecto.
Pero digo que esa disputa se da siempre, muchas veces el lenguaje en España es muy clara. Por ejemplo, los liberales españoles son los liberales de estos de la PEPA y de la Constitución, o sea, que hablan de una división de poderes, pues, de un gobierno soberano, con sus leyes escritas, este tipo de cosas que entendemos por liberalismo, ¿no? Que no haya un poder absoluto, etc. Pero cuidado, eso no se mete en cuestión económica. Estas constituciones, todas ellas reconocen la función social de la propiedad y cosas de este estilo. O sea, ¿no? O sea, políticamente sí son liberales, pero no económicamente. Y esto pasó también en el liberalismo francés, los llamados doctrinarios, ¿no? Por ejemplo, que tienen la escuela doctrinaria, Roger Collard y otros autores. Guizot, son liberales en lo político, pero no en lo económico. De hecho, muchos de ellos son bastante intervencionistas. Yo recuerdo que estoy hablando de memoria, porque en España los liberales lo primero que hacen cuando llegan al poder es subir los aranceles. Los liberales políticos, esos de la PEPA, estas cosas que se reivindican, ¿no? Del bienio progresista, estas cosas. Entonces digo, no confundamos, porque muchas veces se confunde, y Molinari lo puso bien claro, lo estableció bien claro. Una cosa, es más, el liberal económico piensa que las libertades políticas, las libertades sociales derivan de las libertades económicas. Básicamente, el derecho de propiedad. O sea, es un argumento que se usa. Si no hay derecho de propiedad privada, los demás derechos sociales, políticos, de expresión, se ven seriamente dañados. Y esta es la postura que plantean. Pero ¿qué pasa? Que en el otros idiomas se distingue. En el francés y el español no. Pero tenemos, por ejemplo, a estos liberales, en español lo llaman liberistas, no liberales, para distinguir una cosa de la otra. Pero nosotros no distinguimos, entonces le llamamos liberal a todo. Entonces, de ahí vienen todas estas confusiones que tenemos entre nosotros. Todos somos liberales, todos somos hermanos y cosas así, pero no estamos defendiendo las mismas cosas. O no estamos hablando de las mismas cosas. Quizás la diferencia, digamos, a un nivel pues, más fundamental, sea de que algunos liberales piensan que de la libertad surge la propiedad y otros liberales piensan que no hay libertad sin propiedad. Es decir, que se establece previamente si una especie de libertad positiva para el individuo a actuar o a seguir su plan de vida, o si previamente se tienen que establecer los derechos de propiedad para que eso pueda ser posible a posteriori. Yo lo diría, aparte de eso, de otra forma, lo diría. No a, cualquier agresión a la libertad es una agresión a algún tipo de derecho de propiedad. Claro, pero ahí está partiendo de este segundo punto de vista que he mencionado. Tiene que definir bien lo que es la propiedad y a qué derechos le da su propiedad, pero yo le digo que cualquier ataque a esa libertad implica un ataque a un derecho de propiedad, sea el de movimiento, sea el de hacer uso de sus bienes, etc. Siempre hay algún tipo de agresión de ese estilo, ¿no? Y ahí está el debate, y ven la raíz de la libertad ahí. Otros, en cambio, ven la raíz de la libertad en una suerte de documento político o algún tipo de principios declarativos que declaren la libertad. ¿Me explico? Sí, sí. Piensa que la libertad, España es libertad, o España, la Constitución es la libertad. Dice a veces, y se dicen desde círculos liberales, por ejemplo, el liberalismo español se ve mucho, ¿no? Libres e iguales, solo estamos así. Y es un discurso muy interesante, es un discurso liberal político. Sí, porque además habría que discutir si es posible ser libres e iguales al mismo tiempo. También, efectivamente. Pero bueno, me entienden, es decir, que el discurso liberal español o el europeo va en esa línea. Va en la línea de que tiene que haber unos derechos escritos, que tiene que haber un Estado que garantice esos derechos, etc. Cosa que, por ejemplo, los liberales económicos no lo tienen tan claro. Molinari no. Molinari bordea el anarquismo, no lo llega a alterar, pero sí que plantea unos debates muy interesantes. Sí, en ese sentido, pues me gustaría preguntarle, pues ya por sus ideas de carácter económico en este caso, porque él tiene pues, frases así muy potentes, hablando de pues que la libertad, en cierto sentido por lo menos, tiene que ser totalmente ilimitada. Entonces, Sí. claro, esto liga con su idea acerca de la provisión de todo tipo de servicios, incluso los servicios que, digamos que más en duda se ponen que se pudiesen proveer de forma natural o se pudiesen proveer en el mercado. Pues que no parte desde el punto de vista del proveedor, parte del ciudadano que demanda. Es decir, cualquier persona, cualquier grupo puede escoger a quién le demanda de seguridad. Porque muchas veces se ve la provisión de defensa desde el punto de vista del proveedor. ¿Quién debe proveer? ¿No?
¿tengo yo derecho como ciudadano a demandar la seguridad a quien yo quiera? Es la pregunta que está haciendo Sebastián, que es la misma pregunta, solo que hecho desde otro punto de vista, ¿no? ¿Estoy yo obligado a contratar la defensa que me ofrece el Estado o puedo escoger bien con grupos privados o bien escoger la seguridad que me presta otro Estado? Por eso digo que no es anarquista de todo. Él dice que, por ejemplo, una persona tiene derecho a escoger el Estado que lo defienda. ¿No? Ujú. Es una cosa, a mí me parece muy imaginativa. Claro, Porque, claro, también tendríamos que ver, digamos, en el contexto donde se situaba el autor, a qué se refería él por el Estado que lo provea. Probablemente cuando él habla de Estado, igual la idea de Estado no es exactamente la misma que tenemos hoy en día de Estado. no, no sé, pero ya es más próxima. Pues un autor del siglo XIX, ya es un Estado más moderno. Es decir, usted, don Adrián, puede escoger la defensa que le suministra el Estado español o la que le da Marruecos o la que le da Britania, por ejemplo, igual la que sea más barata o que le convenga más a usted, o proveerla a una empresa privada, o proveerla. Lo que pasa es que si no, Molinari, como muchos liberales, no piensa tampoco en la provisión de autodefensa. Siempre piensa que va a ser una empresa la que se lo preste. Y Ujú. creo que muchos liberales olvidan, por ejemplo, la posibilidad de que usted se preste ese mismo servicio. ¿No? Sí. O que trabaje o que tenga elementos de defensa, cuando el 90% de la seguridad es autodefensa, no es defensa activa. Entonces, pero digo, normalmente va a recurrir a una cosa, lo que digo, que puede escoger usted otro grupo, una empresa, o que pueda escoger otro Estado, que haya libertad de asociación. ¿No? Eso está emparentado con la secesión también. Pero de Molinari hay una cosa que me interesa mucho, que siempre me llama mucha atención. Es un tema que los libertarios no tocan. Él es un liberal de su época, tiene una doctrina de clase. Ujú. Los liberales de su época, Dunoyer sobre todo, tienen una doctrina de clase, la doctrina de clase es liberal, le llaman así. Y tiene una visión predatoria del Estado. No tan elaborada como otros autores, pero sí que la tiene predatoria. Por el Estado, su teoría es que el Estado nace de la violencia, nace de la guerra, no nace de un contrato, una cosa por el estilo, en ese aspecto realista también. Por ejemplo, como otro autor que es bueno volver al que es Benjamin Constant, que también es próximo a su época, que también tiene esta visión predatoria del Estado. Pero después el Estado está dirigido por una clase que oprime al resto, que extrae rentas al resto. O sea, Ujú. el concepto de clase económica estamos acostumbrados a usar el concepto de clases de Marx, ¿no? De una clase que expolia económicamente a otra. Lo que dice Molinari y lo dice su gente es que hay una explotación política. La clase dominante se organiza a través del Estado para expoliar al resto de la población. Entonces, y crea una especie de doctrina de capitalismo monopolista de Estado, pero distinto del marxista. Esto es un tema, yo lo puse en la introducción al libro que dice a la defensa, una de las traducciones españolas que se hizo. Enfatizó mucho en la tradición, por ejemplo, de capitalismo de Estado, por ejemplo, que plantea Hoppe, por ejemplo, que plantea Rothbard, o que plantea el gran Joseph Stromberg, ¿no? En sus trabajos, que son muy libertarios, muy austeros, en el sentido de que es el Estado la raíz de la fuerza. El Estado, el complejo militar industrial, estos complejos todos que sostienen toda la élite del poder de la Cámara del Minis, todo este complejo, digamos, de Estado, de aparato, de combinación de grandes empresas, corporaciones con patrón del Estado, quien lo domina en última instancia es el Estado. Y esa es la tesis de Molinari y es la tesis que yo más o menos sostengo. Es decir, en última instancia la fuerza es la que da poder a las corporaciones, no las corporaciones las que dominan al gobierno. ¿Me explico? Es el gobierno que domina las corporaciones que las pone a su servicio, no al revés, como piensan muchos marxistas. Claro, en este sentido, pues las ideas, digamos, centrales de Molinari sobre las que hemos estado hablando es un liberalismo económico muy radical, sobre todo para su época, y una cierta teoría predatoria del Estado y entiendo, digamos, una cierta teoría precursora de lo que hoy en día se conocería como la teoría libertaria de clases. Por Sí, ejemplo, como tal cual la pone Ansonin Nehassey, por ejemplo, o utilizan pues autores austrolibertarios como Hoppe y demás, en cuanto a que las teorías de clase pues no son las propias de Marx, sino que se dividirían entre pagadores netos de impuestos y receptores efectivamente. netos de impuestos. Entonces, en Molinari digamos que hay una influencia de esta teoría que se ha desarrollado más posteriormente,
Entonces, quería preguntarle... Y sobre la doctrina que se llama el capitalismo monopolista de Estado, ujú. que es una tesis marxista. Está en Suiza y está en otro. Pero la tesis es correcta. Solo que al revés. Porque los marxistas piensan que las corporaciones dominan al Estado. Y yo digo que es el Estado que domina y le da privilegios a las corporaciones y las tiene aliadas suyas. Pero el complejo existe, esa es la tesis, el complejo existe. Esa forma de organización es la que opera, es lo que dice Molinari. Sí, Porque Molinari da muchas ideas, pero muchas no las desarrolla. claro, y pues eso es lo otro que quería preguntarle, de esas ideas que él deja ahí como en germen, digamos, son recogidas después por toda una tradición intelectual hasta nuestros días. Entonces, un poco que nos cuente qué influencia ha tenido Molinari pues, en autores libertarios pues, más contemporáneos, como eso pueden ser Anthony Hassey, puede ser Rothbard, puede ser Hoppe, que ven estos autores en las ideas de Molinari que rescatan y que desarrollan, digamos. No sé si lo cogen de Molinari y de Pullousa o se dan cuenta que Molinari defendía tesis parecidas. Que puede ser lo más probable también. ¿No? Puede ser que Molinari, como claro, es que no sé muy bien dónde está la influencia. Es decir, Molinari pudo haber escrito eso, haber influido en otras personas y esas personas habrán influido después en estos autores libertarios, ¿no? O puede ser que los autores libertarios más o menos descubrieran estos temas y se descubrieron que esta cosa ya las había dicho antes. Molinari también no lo sé exactamente. Sé que a Molinari tampoco es que sea tan antiguo, repito, muere en 1912, o sea que no es un autor tan antiguo. Lo recupera lo recupera, porque yo por ejemplo, de Molinari no había oído hablar hasta que el día Rothbard. O sea, no llegué a Molinari por Molinari, llegué a Molinari porque vi que Rothbard hablaba de él, que había un señor allí en Francia que hablaba de estas cosas. Sí, además Después, Rothbard tiene muy buenas palabras hacia sí, las sí, ideas de sí, no, es que Molinari. el autor es muy bueno, el autor es muy bueno. Tiene mucho impacto. Es decir, los libertarios franceses eran muy buenos, eran muy imaginativos. Y este es un economista de cierto. Pero además dedicó toda su vida, digamos, al estudio. O sea, no fue un diletante. O sea, conoce bien, aunque al final de su vida, digamos, como que se ablandó un poco. Los últimos libros, Society of Tomorrow, la sociedad de mañana, ¿no? Ya más blando, ya acepta más estados y más cosas. Pero vamos, aún así el núcleo de su pensamiento es muy liberal. Y su influencia viene de ahí. Y desde que Barroso sí que se empieza a recuperar, se empieza a traducir. Yo creo que lo que hace falta para traducir, no sé si en español lo hay, creo que no lo hay, son las veladas. Ujú. Las veladas de la Ruz de San Lázaro, ¿no? Creo que no hay traducción. Hubo un proyecto de traducirlas, pero creo que no se tradujeron, porque creo que es ahí donde está el núcleo de su pensamiento más anarquista. Por lo menos yo no leí todas las veladas, leí un par de ellas, pero sí que son muy anarquistas, sí que son muy interesantes. Que en España solo se conoce básicamente de la defensa, Ajá. o de la producción de defensa. Claro, usted le diría que alguien, por ejemplo, que se quiera acercar a la obra de Molinari, bueno, y que quiera acercarse a alguna obra en español, que el libro sobre la producción de seguridad, que se titula el Es libro el que hay, y que usted es lo el que, prologó, es una buena forma de acercarse al es el, pensamiento de es el que Molinari. hay, pero yo iría a las veladas también. Molinari, repito, se encuentra. Yo lo vi en la biblioteca, hay varios libros de él, ¿no? Pero son libros de 1900 o algo así, que no se puede sacar de la biblioteca. O sea, son libros que supongo que habría que escanearlos y publicarlos o así, pero supongo que la Biblioteca Nacional deben tener varios ejemplares de estos. Claro, yo paso muy vago, pero habría que escanearlos o editarlos de forma moderna o algo así. Pero sé que tiene varias cosas traducidas y yo vi traducciones al portugués y a otros idiomas. Y es un autor que se empieza a estudiar de nuevo, aunque no está muy estudiado, en el pensamiento político así no está muy estudiado. Bueno, pues igual puede ser un proyecto a futuro del Círculo Molinari el tratar de alguna Pues forma atraer ya que tiene muy otras obras de este autor. A ver, ya que Juan de Mariana, por ejemplo, puso de moda a Juan de Mariana y se reeditaron obras de él, que efectivamente el libro de la moneda de Villor, pues sí que se reeditaron, el del Rey, el libro del Rey se reeditó el Ujú. instituto. Por lo menos en su web o en sus cosas, hacer comentarios o traducción que sea de forma tal un texto de él, porque sí que hace falta que sea conocido. Pues sí, pues Es tomo muy nota y a ver interesante. si conseguimos traer un poco más del Las trabajo veladas, de bueno, pues, Molinari. si consiguen las veladas es buena cosa. Las Pues, veladas de la luz. pues le tomo la palabra y cojo
y cómo No, tiene anotar. mucho que hacer, pero no solo con Molinari, con la gente de su época. Yo no me puedo dedicar a todos, pero es un... Yo lo estudié un poco, pero claro, no puedo dedicarse a todas las cosas que quiere. Digo, ya que hay jóvenes y gente así, es un mundo de investigar todo el pensamiento clásico liberal francés, porque además son muy imaginativos, en el sentido de esta cosa de las clases, como unas oprimen a las otras, y muchos elementos de la teoría del Estado son súper imaginativos, muy próximos, mucho más próximos que liberales modernos tipo Hayek o así. ¿No? Pues Yo creo nada, que pues... es un buen punto, pero no solo a él, a toda su gente, a Dunoyer también, Ujú. ¿no? Que tienen aspectos muy interesantes. Y sus vidas y difundirlos un poco, de cosas también. Pues nada, pues muchas gracias, profesor Bastos, por contarnos un poco sobre la vida y obra de Molinari. Lo dicho, por ahora, en español, el único libro al que uno puede acercarse es el sobre la producción de seguridad, que además, como hemos dicho, tiene el prólogo de aquí del profesor. Y bueno, quien quiera adquirir el libro lo puede adquirir en Unión Editorial. Y para quien quiera venir a nuestras primeras jornadas, que sepa pues, que va a tener la posibilidad de llevárselo de regalo. Entonces, los asistentes. Entonces, quería darle las gracias al profesor por dedicarme aquí un poco de su tiempo y de su sabiduría en contarnos un poco sobre este autor. Sí. Y gracias a usted, don Adrián, ahora ya es como de la casa, ahora espero verlo muchas más veces. Qué honor que me diga que me trate tan bien. Claro, y a ver cuando hago las jornadas que haga en Molinari, a ver si las haga aquí en Galicia, con su Andelú. Ya sabe que a mí Sí, no me gusta viajar, entonces es el problema que tengo, pero estaré encantado de verlo de nuevo. pero bueno, aunque usted no vaya a estar en persona, sí están algunos de sus discípulos que Bueno, esperemos que... ahora, ahora les toca a ellos. Ahora les toca a ellos. Ya hice ya llevo muchos años en esto. Yo estaba yo solo, ahora les toca a los jóvenes que tienen más cuerpo para trabajar. Pues sí, pues a ver si hacemos algo algún día en Galicia o colaborando allí con el Son de Lugo o lo que sea y nos vemos otra vez por ahí. Perfecto. Un abrazo, don Adrián. Un Hasta la abrazo, próxima. Miguel. Nada, Chao. muchas gracias a todo el mundo que nos ha estado viendo Publique y hasta su, la publique próxima. su, publique su cosa de la argumentación que ya me la están pidiendo. Vale. No, publíquela en una revista o algo así, porque si no me están pidiendo siempre. Y esa se la estoy mandando, pero no sé si hago bien, pero me están pidiendo su trabajo sobre la ética. O sea, que publíquelo en algún sitio. ¿Vale? O Vale. pégalo en una web o algo así.